Hola a todos, bienvenidos a una edición más de ¿Conoces la Biblia? Hoy ya, aprovechando que hemos entrado en el tiempo ordinario a nivel litúrgico, traigo a un profeta. En concreto, vamos a hablar de Daniel. El libro de Daniel es bastante complejo a la hora de describirlo y presentarlo a cualquier persona que quiera acercarse a este texto de la Escritura. Es una obra del Antiguo Testamento relativamente reciente, se escribió en el siglo II, hacia la mitad del siglo II a.C. La época en que los monarcas helenistas, herederos de Alejandro Magno, dominaban Israel, dominaban Palestina. En un contexto de persecución, donde el rey sirio, el rey Seleucida, Antíoco IV, ya que Israel estaba incorporado a la provincia de Siria, trata de forzar a Israel a abandonar las tradiciones patrias, la fe y la ley que de Yahvé habían recibido. Todo esto con la connivencia de parte del pueblo de Israel, que se había helenizado y se había pasado a la cultura del mundo, algo que también ocurre con frecuencia en nuestros tiempos, donde la gente abandona la fe y prefiere vivir con criterios mundanos. Bien, pues en ese contexto de persecución se escribe este libro que pretende, entre otras cosas, animar a los creyentes en la fe y sostenerlos en momentos difíciles. El libro tiene tres partes bien diferenciadas. Una primera de ellas, hasta que cogiera los primeros 6 capítulos, nos estaría hablando de relatos acaecidos en la corte, serían llamados relatos de corte, y presentan el modelo bien conocido en el Próximo Oriente del sabio cortesano. Todas las cortes tenían una plantilla de personas que se dedicaban a asesorar al rey, eran los sabios de la corte. Entre ellos figuraban también gente que se dedicaba a la nigromancia, a atisbar las estrellas para ver el futuro, a cualquier tipo de arte mágica, ¿no? Toda esa playa de sabios asesoraban a los reyes antiguos. Y los 6 primeros capítulos del libro de Daniel tratan sobre ese tipo de personajes, pero sobre todo visto desde la perspectiva de la única sabiduría, la que otorga el Dios de Israel. Porque los relatos de corte tenían como función ilustrar a los jóvenes que iban a desempeñarse como altos funcionarios en el manejo de su rol de cortesano. Es decir, los padres transmitían a su hijo una sabiduría que habían adquirido experiencialmente. Yo voy sobreviviendo en el mundo de la corte, que era peligroso porque había reyes con poder absoluto que se podían levantar de buen o de mal humor y cualquier desliz podía costarte el puesto o incluso la vida. Así que los padres adquieren una gran sabiduría, aprendiendo a manejarse por experiencia en situaciones difíciles y se la transmiten a sus hijos. Ese saber lo tenemos en textos egipcios, lo tenemos en textos sumerios, lo tenemos en textos babilonios, etc., ¿no? Hay toda una playa de textos que muestran esa sabiduría de corte de esos funcionarios que saben manejarse. La segunda parte del libro de Daniel forma parte, valga la redundancia, de lo que llamaríamos la literatura apocalíptica, que es propiamente una literatura de tiempos de crisis, como he dicho al principio. Se conforta la fe del creyente mostrándole los acontecimientos que sucederán de modo inmediato a la manifestación plena de Dios. Se hace a través de un vidente que es asistido por un personaje que normalmente se suele llamar ángel intérprete. Pues esos capítulos de Daniel, del 7 en adelante, son apocalípticos. Pero después, al final del libro, tenemos 2 capítulos de factura posterior que fueron añadidos del 12 al 14, que nos cuentan también algunas historias que se desarrollan en la corte. Por ejemplo, el relato del Bel y el dragón, un relato sobre los sacerdotes paganos que son puestos en evidencia por Daniel, y un relato sobre la casta Susana, que es una joven israelita que vive en el exilio. Estos relatos, digo, aunque también se desarrollan en ambiente regio, son más narraciones
que tienden a ver cómo un israelita que vive en el exilio, que vive en la diáspora, tiene que comportarse manejándose en un mundo de una cultura que no es la suya. Cómo se puede ser fiel a Yahvé viviendo en una cultura que no es la tuya. Aunque aparezcan, como digo, elementos encumbrados como el rey que aparece en el episodio de Bel y el dragón, pero más que ratos cortesanos son ratos que indican cómo se maneja uno en circunstancias adversas. Y en concreto el rato de la casta Susana es como una persona inocente que va a ser condenada por los hombres falsamente, recibe el auxilio divino a través del joven profeta Daniel. Bueno, pues más o menos, grosso modo, ese es el libro. Es un libro muy complejo, porque es el libro que tiene una especie de miscelánea de lenguas en su texto original. Parte está escrito en hebreo, parte en arameo y parte en griego. Fíjense ustedes qué pequeño collage lingüístico para los traductores. Bueno, pues les presento así el libro para que tengan una idea básica de cómo manejarse en él. En concreto, nosotros vamos a fijarnos hoy nada más en el capítulo 2 del libro de Daniel, llamado la visión, el sueño de la estatua o la visión de la estatua. ¿Por qué he elegido este capítulo? Bueno, porque quiero traer a colación un tema teológico importante, lo que es el poder humano o poder mundano, la dinámica de la historia de los hombres y la dinámica de la historia de Dios o de la historia de la salvación. Daniel va a llamar la atención en algo importante, un modelo de sabio distinto y además alguien que no se fija en lo perecedero, en los poderes humanos, sino que se fija en el poder de Dios. No solo una persona, sino un pueblo concreto, que es el pueblo de Israel, que está llamado a hacer eso concretamente. Sobre el tema de la confianza en los medios materiales y en Dios abundan otros textos. Por ejemplo, tenemos el Salmo 20 que se hace eco de ellos, y también tenemos, creo que recordar el capítulo 30 de Isaías, que también recrimina a los judíos por ir a buscar auxilio en el faraón de Egipto en lugar de confiar en el Señor. Bien, pues vamos sin más dilación, a comentar brevemente el texto que tenemos entre manos. No lo leeremos porque tienen ustedes Biblia en casa y pueden leerlo detenidamente. Yo iré comentándolo poco a poco. ¿Cuál es el contexto? Bueno, pues el rey Nabucodonosor tiene un sueño que le sobresalta. Tengan ustedes en cuenta que el mundo onírico, el mundo de los sueños en la antigüedad era muy importante porque los hombres de la antigüedad entendían que la divinidad te puede hablar a través de los sueños y que ellos están indicando algo que forma parte de tu destino. Así que el rey se sobresalta. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que se hacía en estos casos, manda llamar a toda su corte de consejeros y sabios para que le saquen del atolladero. Dice el texto, manda llamar a los magos, adivinos, hechiceros y astrólogos, todos aquellos que podían tener alguna mancia para interpretar el sueño. Efectivamente, se hacen presentes todos este cuerpo de, llamémosle entre comillas, funcionarios reales, y el rey les explica su problema. He tenido un sueño que me ha sobresaltado intentando comprenderlo. Obviamente, todos los consejeros le dicen, de acuerdo, pues cuéntenos el sueño y ya le diremos nosotros qué significa, ya le daremos su interpretación. La respuesta del rey es desconcertante. El rey va y dice, no, yo no voy a contaros el sueño, quiero que me adivinéis el sueño y me deis su interpretación. Obviamente la respuesta es, como digo, es totalmente inusitada y no habitual. Esto provoca el desconcierto de los magos. Bueno, pero vamos a ver cómo vamos a interpretar algo que no nos ha sido dicho. Cuéntenos el sueño y se lo interpretaremos. Pero el rey insiste con gran fuerza en que tienen que adivinar el sueño y a partir de ahí interpretarlo. Amenaza con deshacerse de todos los sabios que están en su corte. Si no me sirven y no son capaces de hacer esto, todos morirán y sus propiedades serán destruidas. Esto crea un gran desconcierto y una gran zozobra. Curiosamente, entre los personajes que van a morir está el propio Daniel, que había sido llevado al exilio y había sido educado en la corte regia para ser uno de estos sabios. Daniel se pone en la brecha para auxiliar a sus compañeros y salvar su vida, tanto a los israelitas como a los extranjeros,
y decide que se presentará ante el rey y le interpretará el sueño. Todo esto, más mediaciones. Él habla con un personaje llamado Arioc, que es el jefe de la Guardia Real, para que le presente al rey y pueda salir del atolladero. Efectivamente, Daniel se presenta ante el rey y el rey le explica su problema. Y entonces él le dice el rey dijo a Daniel, apodado Baltasar, estamos en el versículo 25, ¿eres capaz de contarme el sueño que he tenido y su interpretación? Es decir, le pone el desafío de los demás. ¿Tú eres capaz de adivinar mi sueño y de interpretármelo? Y Daniel responde con firmeza, no hay sabios, adivinos, magos o astrólogos capaces de hacer eso. Es decir, cuando los otros le han dicho a su majestad que no se puede, es porque humanamente no se puede. Y aquí es donde desmonta la sabiduría humana. Y responde Daniel, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Es decir, solo está al alcance de Dios conocer eso. Y el rey le ha dado a conocer a Nabucodonosor lo que va a ocurrir al final de los tiempos a través de un sueño. ¿Vale? Y él va a ser el intérprete de ese sueño, porque es un profeta de Dios. Así que el rey ha sido agraciado con una visión del futuro y el mediador de Dios que se la va a explicar es el propio Daniel. ¿Y qué le explica? Pues bueno, curiosamente el sueño era, el rey ve una gran estatua que está de pie. ¿Y qué le pasa a la estatua? Pues que tiene la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los lomos de bronce, las piernas de hierro y los pies mitad de hierro y mitad de barro. Curioso, una estatua multimaterial. Y el rey contempla admirado la estatua y se desprende sin intervención de mano alguna, sin intervención humana, una pequeña piedra que golpea en los pies de la estatua. Se hace pedazo el barro y la estatua entera se desploma, ¿vale? Queda hecha añicos, queda pulverizada como el tamo. Pero la piedra que golpeó la estatua se convierte en una montaña enorme que llena toda la tierra. El sueño está enigmático, pero Daniel tiene la explicación. ¿Cuál es la explicación? Bueno, pues curiosamente la explicación es el destino de los pueblos y de los imperios. Hay un texto parecido en la cultura griega, que es un texto de Hesíodo, que habla también de esa sucesión de los pueblos. El rey es la cabeza de oro, un imperio brillante, un imperio poderoso, pero después le sucederá un reino menos poderoso que él, un reino de plata, ¿vale? Y después vendrá un reino de bronce, también fuerte, que dominará toda la tierra. Finalmente un reino de hierro, duro como el hierro, que todo lo puede triturar y machacar. Finalmente quedará un reino mezclado de hierro y barro, fuerte como el hierro, pero frágil como el barro, y además imposible de mezclar totalmente porque el hierro y el barro no pueden hacer una aleación. ¿Qué está diciéndole más o menos en sentido simbólico Daniel? Hay está el reino de babilonios, el reino de persas, el reino de medos y el reino de los griegos, los 4 famosos imperios poderosos. Esos imperios han pasado, uno ha ido conquistando el otro y se han ido sucediendo. Los imperios humanos han caído, pero la piedrecita que no tiene intervención humana, es el reino de los santos del Altísimo, el pueblo de Dios, es pequeño, pero está destinado a no extinguirse y al final se convertirá en el signo de la divinidad, en una montaña alta que ocupa toda la tierra. El pueblo de los santos del Altísimo está destinado a heredar la historia, porque la historia es de Dios y Él la comienza, Él la va guiando y la lleva a término. Fíjense de qué forma didáctica expone el profeta Daniel la caducidad del poder humano. Por grande que sea un imperio, por poderoso que sea, cae a manos de otro. Y ese otro también caerá a manos de otro. Y al final acaban en situaciones a veces incluso de gobernar, pero en una mezcolanza extraña. Se está refiriendo a los reinos de los herederos de Alejandro Magno, que tenían ahí unos reinos muy precarios, como el barro y el hierro mezclados, y que finalmente tampoco estaban en condiciones de tener la fuerza de sus antecesores. Es decir, está cuestionando la dialéctica del poder humano para decir que el único que perseverará
será el reino de los santos del Altísimo, el reino de los que se adhieren a la palabra del Señor, porque esa es la que permanece para siempre. Tengan ustedes también en cuenta que igual que pasaron estos imperios antiguos, pasarán los de nuestros días. Todos esos grandes eventos y booms culturales pasarán, esos grandes dogmas actuales que tenemos, que nos marcan de todo medio de comunicación, pasarán, pero solo permanecerá la palabra divina y los que a ella se aferren. Bueno, pues les emplazo hasta el próximo programa. Que disfruten del texto de Daniel, que lo mediten y saquen de él consecuencias provechosas. Nos vemos en la próxima edición.